a lo que son los delitos electorales. No sé si me pudieran permitir compartir pantalla, profe. Sí, claro que sí. Ángel, si nos ayudas, por favor, te pediríamos por ahí que nos apoyes en estas cuestiones técnicas. Ustedes me dicen cuando pueda. Entiendo que ya, ¿verdad, Ángel? Listo, cuando guste. Listo. Adelante, Ok. maestro. Sí, voy. A ver. Denme un minuto, por favor. Ustedes me dicen si ya se puede ver. ¿Se ve la Sí, pantalla? ya se ve en la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como habíamos comentado, me invitaron a participar con todos ustedes para darles una pequeña plática en torno a los delitos electorales. Y bueno, siempre es recomendable, lo he señalado, cuando vamos a hablar de un tema, pues lo primero que tenemos que tener claro es, pues, de qué estamos hablando. En el presente caso se habla de delitos electorales. Como podemos ver, el tema se compone de dos palabras, delitos y electorales. Veamos, ¿qué entendemos por delitos? ¿Cuál sería la idea de ustedes en torno a qué es un delito? Me gustaría hacer esto interactivo para que no sea solamente un monólogo, sino hacerlo de manera interactiva, porque creo que es la mejor manera de que podamos aprender y retener la información que en su caso podamos dar. Aparte de que sirve para un repaso para todos nosotros. ¿Qué entendemos por un delito? ¿Qué es un delito? Considero que un delito es transgredir la ley. Ok, transgredir la ley. ¿Qué más? Infringir lo que está prohibido. Infringir lo que está prohibido. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dios, me escuchan? Adelante. Delito es el que comete una persona cuando viola las normas establecidas por la ley. Ok. Bueno, vamos a ver. En principio, no sé si les hicieron llegar el material que le envié al profe Prudencio. Profe, ¿le hicieron llegar, les hiciste llegar el material que te envié? Sí, maestro, ayer se los enviamos toda la serie de leyes y normas por ahí que nos hizo favor de enviar. Ya la tienen en sus... Y bueno, está Muy en el bien. grupo de WhatsApp, ya todo el mundo la debe tener. Si pudieran abrir sus leyes, les envié, si no estoy mal, la Constitución, la Ley General en materia de delitos electorales, el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si pudieran abrirlas, no sé si sea posible, o alguien que me apoye para ir dándole congruencia a este tema.
¿Alguien ya tiene por ahí abierto su Código Penal Federal? No sé si Ángel nos pueda auxiliar en esa tarea, Ángel, de favor, si se podrá. Digo, yo lo tengo, pero no sé si alguien de ustedes quiera apoyar para que ustedes vayan viendo. Les comento rápidamente. De acuerdo al artículo 7 del Código Penal Federal, delitos son aquellas conductas que sancionan las leyes penales. Sin embargo, este es un concepto bastante escueto. Incluso podríamos decir que desafortunado, porque nosotros vamos a ver ahorita de una simple revisión de las leyes que vamos a manejar, que los delitos se encuentran incluso fuera de las leyes penales. Tenemos una ley general en materia de delitos electorales que no es penal propiamente dicho, pero ahí se establecen diversos delitos. Tenemos solamente como ejemplo también la Ley General de Salud, la Ley de Hidrocarburos, el Código Fiscal, en todos ellos se establecen delitos. De ahí que el concepto que señala el Código Penal Federal, pues realmente se queda bastante corto. Por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señala que delito es una conducta que es típica, que es antijurídica y es culpable. Y como consecuencia de ello es punible. Voy a hacer una explicación muy breve de cada uno de estos elementos para que nosotros sepamos qué es un delito. Y es muy importante que nosotros lo tengamos claro porque esto nos puede servir para cualquier tipo de defensa o en su caso denuncia, si fuera el caso. Cuando nosotros decimos que un delito es una conducta, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué entienden ustedes por conducta? Es una forma de proceder. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Es una acción? Lo que se hace. Cuando dice usted que es una acción, ¿a qué se refiere? Una acción que viole pues las normas, ¿no? Ok, Un comportamiento, ¿no? Comportamiento de una persona. Bueno, una conducta es un acto. Y cuando nosotros hablamos de acto es que impera la voluntad de aquel que la lleva a cabo. Nosotros en nuestra vida diaria realizamos diversas acciones o diversos comportamientos. Para que nosotros podamos señalar que estamos en presencia de un delito, ya les dije, necesitamos 4 elementos básicamente: conducta típica, antijurídica y culpable, y como consecuencia de ello sea punible. Esto es que tenga una pena. Si nosotros señalamos conducta, entonces es un hacer, pero este hacer no es cualquier hacer. No estamos en una clase de derecho penal, pero les voy a poner rápidamente un ejemplo. Hay leyes que ya están regulando incluso cuestiones internas y eso es una completa anomalía, por decirlo menos. Lo que al derecho penal le interesa son las conductas externas, aquellas que tienen realización en el mundo fáctico, en el mundo de los hechos. De tal manera que cualquier cosa que ustedes pudieran idear, imaginar, pensar, eso por sí mismo no puede ser ningún delito. Porque si fuera el caso de que las leyes sancionaran los pensamientos, pues entonces la mayoría de nosotros estaríamos presos. Y no es así. El código, el derecho penal, lo que regula son las conductas, y vuelvo a insistir, deben de ser conductas externas. Espero no herir aquí ninguna susceptibilidad. Yo les estoy hablando desde un punto de vista, obviamente, dogmático, un punto de vista del derecho penal, y espero, insisto, no herir susceptibilidades. Pero cuando nosotros vemos a gente, o más bien leyes, que están queriendo regular miradas, que están queriendo regular pensamientos, pues son leyes que no van a tener aplicación, por más que estén puestas.
¿Por qué? Porque una mirada es una cuestión meramente subjetiva que no tiene una función real dentro del mundo fáctico. Entonces, cuando nosotros hablamos de conductas, lo que estamos señalando son aquellos hechos que sí tienen consecuencias en el mundo fáctico. Ahora bien, cuando nosotros señalamos una conducta, no todas las conductas son punibles, no todas las conductas son delitos. Por eso se requieren de los otros elementos. Cuando nosotros hablamos que es una conducta típica, viene entonces el siguiente elemento. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad nos indica que esa conducta debe de estar descrita en un enunciado normativo, esto es, en un delito, en el Código Penal o en alguna ley, para que nosotros podamos señalar que es una conducta típica. Cuando nosotros señalamos que es antijurídica, es que esa conducta violó la prohibición que se establecía en este enunciado normativo. Y al momento de violarla, entonces viene la culpabilidad. Esto es, ¿qué lo quiso hacer? Y como consecuencia de ello, pues va a tener una sanción, que es lo que le señalaba yo, que va a ser una punibilidad. Para mí todos los elementos son importantes, pero el de la conducta, por ser el primero, sin conducta, pues obviamente no podría haber delito, es para mí el elemento que tiene un lugar preponderante. Insisto otra vez, entonces, la conducta son hechos que se tienen que manifestar en el mundo fáctico. Algo que realmente tenga consecuencia. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es lo electoral? Cuando hablamos de una cuestión electoral, nadie se supone que nos estamos preparando para esto, ¿eh? Cuando hay elecciones, Lo electoral viene precisamente, como lo acaba de señalar la compañera, de elecciones. Entonces, si nosotros juntamos ambas palabras, delito electoral, pues es una conducta típica antijurídica culpable, como consecuencia punible, que se va a manifestar en acciones muy precisas, que esto es en acciones electorales, cuando hay elecciones, ¿sí? Sin embargo, pueden haber conductas que aún antes de las elecciones se pueden tipificar como delitos. Ahorita lo vamos a ver. Ahí tenemos qué es lo que señala algunos dogmáticos. Dicen, ¿qué es un delito y qué es un delito electoral? Un delito es todo acto u omisión contrario a la ley prevista y sancionada penalmente por la misma. Cuando hablamos aquí por la ley, pues entonces estamos haciendo referencia a distintos ordenamientos jurídicos. Y cuando nosotros señalamos los delitos electorales, entendemos por ellas aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Estos son principios básicos que nosotros debemos de tener muy, muy claros. ¿Cómo se manifiesta la cuestión electoral? Pues básicamente por el voto. Todo gira en torno al voto. ¿Para qué? Para que el voto sea universal, como se señala ahí, sea libre, sea directo, sea personal, sea secreto, intransferible. Cuando nosotros estamos en presencia de actos que pretenden acotar la universalidad, entonces estamos en presencia de un delito electoral. Si vemos o observamos actos que coaccionan la libertad de elegir o de votar, también estamos en presencia de delitos electorales. Si estamos frente a actos que impiden que sea la persona quien de manera directa vaya y vote, también estamos en presencia de delitos electorales.
¿sí? Si estamos en presencia de actos que evitan a la persona ir de manera personal, o bien que rompen con el principio de secrecía, o que buscan transferir el voto, estamos en presencia en todos estos tipos de actos de delitos electorales. ¿Quiénes pueden cometer los delitos electorales? Pues en principio cualquier persona. Si mi vecino me coacciona para que yo vote en determinado sentido, pues está cometiendo un delito. Si el jefe de manzana me está otorgando alguna dádiva, si me está otorgando apoyos a condición de votar a favor de alguien, también está cometiendo delitos. ¿Quiénes más pueden cometer delitos? Los funcionarios electorales, los funcionarios partidistas, los precandidatos, los candidatos, los servidores públicos, los que organizan campañas, e incluso los ministros de culto religioso. Estas conductas están contempladas en la Ley General en materia de delitos electorales. Pero no solamente en esta ley, también lo tenemos en el Código Penal. ¿Y quién va a ser el encargado de revisar o tener a su cargo el cuidado del respeto a las leyes electorales? Pues en principio tenemos a la FEPAD en el ámbito federal, pero también tenemos a las diversas fiscalías en el ámbito local. Estoy dando acceso a otros compañeros que quieren ingresar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo muy bien hasta aquí. No, ninguna. Cuando tengan alguna duda o algún comentario, no duden en hacerlo, ¿eh? Podemos aquí platicar en torno a las dudas o comentarios que ustedes tengan. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el marco, el principal marco normativo? Esto es, ¿cuáles son aquellas leyes que rigen en principio los delitos electorales? Como lo establece ahí la página, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula principalmente los delitos electorales en el artículo 73, así como en el 19. Tenemos en segundo lugar la Ley General en materia de delitos electorales, que es la ley especial, por decirlo de alguna manera. También tenemos al Código Penal Federal y tenemos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Si alguien quiere estas diapositivas, se las puedo enviar sin problema, ¿eh? De hecho, las hice exprofeso para esta plática, así que si las quieren, adelante, para que pongan más atención en lo que estamos platicando y no se pierdan al estar anotando. Se las Perdón, envío, se las hago maestro. llegar. ¿Sí? Sí, de favor. Sí, Gracias. se las hago llegar a Prudencio, al profe Prudencio, y ya que él se encargue de distribuirlas. Les Ok, vuelvo a repetir, estas diapositivas están hechas exprofeso para ustedes. muchas gracias. Muy bien, entonces otra vez tenemos el marco normativo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos la Ley General en materia de delitos electorales, tenemos el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Puse ahí una línea porque si bien está a la misma par jerárquica, pues lo cierto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales está más enfocado al aspecto procesal. Código penal. Pero como ese desconocido que llama y no se puede ni regresar la llamada, ni bloquear el número. Por ahí alguien tiene prendido su micrófono. No puedes guardar. Voy a silenciar su
su micrófono cuando quieran participar, adelante. Avanzamos entonces. Como ya les había dicho, nuestra principal fuente para regular los delitos electorales lo tenemos en la Constitución. En más en específico, en el artículo 73, fracción 21, inciso A. Este artículo nos señala que el Congreso, cuando nosotros hablamos aquí del Congreso, de acuerdo al artículo 73, es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es la unión de la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Es importante hacer esta distinción porque tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tienen sus propias facultades exclusivas. En este caso, para expedir la ley general en materia de delitos electorales, tienen que actuar el Congreso General de manera conjunta. Esto es, tienen que actuar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. En este artículo 73, fracción 21, inciso A, se señala que el Congreso tiene facultad para expedir, y se señala de manera muy clara, las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, la trata de personas, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De todo esto tenemos leyes generales, así como la electoral. Aquí vale la pena también hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre una ley general y una ley federal, de acuerdo a lo que ustedes crean? ¿Quién me podría decir qué piensan ustedes que es la diferencia entre una ley general y una ley federal? Nada más nos quedamos con esa porque también hay leyes nacionales, hay leyes reglamentarias, pero ¿cuál sería la diferencia entre una ley general y una ley federal? Considero que la ley general es de observancia para todo el territorio nacional y desde luego para todos los mexicanos y mexicanas. ¿Y la ley federal? Y la ley federal creo yo de que solamente tiene su ámbito de observancia. Me imagino que va a regular algo interno de alguno de sus organismos como ley federal. Ok, ¿alguien más? Pues la ley federal, la ley general es para todo, supongo yo que es para toda la República. Ya la ley federal, pues ya viene siendo para cada cuestión que ya pertenece a, por ejemplo, como decía, la ley electoral, la ley de, por ejemplo, del seguro, la ley de ya diferentes. Así creo yo. Bueno, les agradezco mucho su participación. Ambas, tanto la ley general como la ley federal, tienen su ámbito de aplicación en todo el país. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. Cuando nosotros hablamos de leyes federales, es que van a existir leyes únicas en todo el país. ¿Sí? Por ejemplo, la ley federal contra la delincuencia organizada. Solamente hay una sola ley. ¿Sí? La ley federal de hidrocarburos. Hay una sola ley. En cambio, cuando nosotros señalamos la existencia de leyes generales, estamos hablando de leyes marco. Esto es, que van a establecer cuáles son los lineamientos, pero para que también las entidades federativas expidan sus propias leyes de la misma materia. Aquí estamos en presencia de lo que se señala en derecho constitucional como facultades concurrentes. ¿Como cuál? Por ejemplo, la Ley General de Educación. Hay una ley general que impera para todo o que vale para toda la federación y hay una ley estatal de educación en cada una de las entidades federativas. Otro ejemplo puede ser la Ley General de Salud. Hay una ley general
que sirve para toda la federación y hay una ley de salud para cada una de las entidades federativas. Cuando nosotros hablamos aquí de que existe la posibilidad de que haya una ley general en materia de delitos electorales, nos indica que nada impide que cada una de las entidades o cada uno de los estados pueda tener su propia ley en materia de delitos electorales. Solamente que estas leyes estatales, por decirles de alguna manera, tienen una limitante. No pueden regular nada más allá de lo que establezca la ley general. Esto es, hagan de cuenta que la ley general es como un cuadro y las leyes locales van a ser las que llenan ese cuadro. Pero ningún cuadro que está dentro del cuadro mayor, que es la ley general, puede rebasarla. Esa es la diferencia. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, avanzamos entonces. De acuerdo al artículo 19 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque en este se establece un delito de los que se llaman de prisión preventiva oficiosa. Dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva. En el primer párrafo se habla de la prisión preventiva justificada. En el segundo párrafo se habla de la prisión preventiva. En el mismo párrafo, en la segunda parte, se habla de la prisión preventiva oficiosa. Y dice, el juez ordenará, y es muy importante que lo conozcan, la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa, ahí hay un error, robo a casa, habitación, y el uso de programas sociales con fines electorales. Recordarán ustedes que fue una de las promesas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, luchar en contra del uso de programas sociales con fines electorales. Ya se puso ahí. ¿Cuál es el peligro que hay de poner este delito en el artículo 19? Que si alguien es denunciado por el uso de programas sociales con fines electorales, no va a tener la posibilidad, en principio, de salir de la prisión, porque son delitos, otra vez, de los llamados de prisión preventiva oficiosa. Esto es, el juez está impedido a poder liberarlo. Tiene la obligación, en cambio, de ordenar la prisión preventiva. Que esto igual se puede después desacreditar o sacar a la persona que esté en prisión, siempre y cuando acreditemos que no cometió el ilícito, en este caso del uso de programas sociales con fines electorales. Pero si alguien es denunciado por la comisión de este acto, aguas, porque entonces va a tener que estar por lo menos detenido hasta en tanto se demuestre que no hizo uso de esos programas sociales con fines electorales. ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Ok. Avanzamos entonces. ¿Cuál es la legislación secundaria o dónde más podemos ver leyes que van de la mano o que pueden ser utilizadas para la investigación de los delitos electorales? Bueno, pues ya lo he mencionado ahorita, voy a mencionar otras. Tenemos a la Ley General en materia de delitos electorales, tenemos al Código Penal, tenemos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tenemos la Ley General de Partidos Políticos, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos la Ley de Amparo Reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, tenemos a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y otras. Hay varias leyes que pueden
ser utilizadas para la investigación de la Comisión de Delitos Electorales. Ahí están todas las leyes y faltan más. Faltan más. No puse más para no abrumarlos a ustedes. Pero ¿cuáles son las principales? Ahí los puse en negritas. La Ley General en materia de delitos electorales, el Código Penal Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos y el Código Nacional de Procedimientos, es Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón. Vamos a arreglarlo, a ver si se puede de una vez aquí. Listo, ya quedó. Código Nacional de Procedimientos Penales. Avanzamos entonces. ¿Dudas en torno a la legislación? ¿No? No. Toda esta legislación está disponible en internet. Se pueden meter a la página de la Cámara de Diputados, a Orden Jurídico Nacional, Cámara de Senadores, y encuentren ustedes todas estas leyes. ¿Ven algo en la pantalla? No. No, nada, está en blanco. Luego, Blanco. A ver. Ahí está. Vamos a ver ahorita la Ley General en materia de delitos electorales, que es la que regula en específico, como su nombre lo indica, los delitos electorales. Esta ley se compone de tres títulos. El título primero, que habla de las disposiciones generales, que tiene un capítulo que habla de objetos y definiciones. El título segundo, que habla de los delitos en materia electoral. Las reglas generales, del artículo 4 al 6. Tenemos también el capítulo segundo, dentro del mismo título, que son los delitos en materia electoral, del artículo 7 al artículo 20. Tenemos el título tercero, que habla de las competencias, facultades y coordinación entre la federación y las entidades federativas. Que este título se compone de dos capítulos, el capítulo primero de las competencias y facultades y el segundo de la coordinación entre la federación y las entidades federativas y obviamente los transitorios. Avanzamos. De acuerdo al artículo tercero del Código de la Ley General en materia de delitos electorales, donde se establecen las definiciones, aquí es bien importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Nos habla de un servidor público, entre otros conceptos y definiciones. ¿Quién es un servidor público? Un servidor público es la persona que desempeña un cargo, un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, local, centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, los fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federales o locales, en los poderes judiciales federales o locales, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución o las constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía. Tenemos diversos órganos constitucionales autónomos como el INE, como el IFAI, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones. También ellos, aun y cuando sean organismos constitucionales autónomos, también son considerados servidores públicos. Y por último, remata este apartado, que también se entenderán como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional. Le aumentaron lo delegacional porque antes estaban las delegaciones en la Ciudad de México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente cualquier persona que tenga relación con administración pública, ya sea federal o local, es considerado un servidor público. Esto es bien importante.
¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que aparte de las penas que se le puedan imponer, penas privativas de la libertad, también se les va a poder imponer sanciones, por ejemplo, de inhabilitación o destitución. Cualquiera que desempeñe un empleo, cargo, comisión dentro de cualquier naturaleza, y cuando hablo de cualquier naturaleza, así como lo señala, es cualquiera, cualquiera. Esto puede ser desde un diputado, un senador, el mismo presidente, hasta una persona que se dedica, por ejemplo, a la limpia, un policía, cualquiera que esté desempeñando, que tenga relación, que reciba un salario por parte de la administración pública federal o local, ¿sí? Incluso municipal. Todos ellos son, en principio, servidores públicos. Y ya les dije cuál es la importancia de conocer esto, que ellos, aparte de poder tener una sanción establecida en esta ley o en el Código Penal, también pueden ser inhabilitados o destituidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. En el Código Penal Federal se establece lo mismo. Se dice, para los efectos de este título, y el subsecuente es servidor público, y ahí está más amplia. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación, repite básicamente lo mismo. ¿Sí? Aquí amplía y señala también a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales por la comisión de los delitos previstos en este título en materia federal. Si ustedes observan, ambas leyes se complementan. De tal manera que ningún servidor público se va a poder exentar de la aplicación de las sanciones que están establecidas tanto en la Ley General en materia de delitos electorales como en el Código Penal Federal. ¿Hasta aquí queda claro todo esto? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí, sí, está claro. Ok, avanzamos entonces. Vamos a ver otros conceptos. Dentro de la Ley General en materia de delitos electorales, se establece, y sería muy bueno que ustedes lo checaran, ¿qué entendemos por funcionario electoral? ¿Qué entendemos por funcionario partidista? Cuando hablamos de un candidato o un precandidato, ¿cuándo hacemos referencia a documentos públicos electorales? ¿Cuándo hablamos de materiales electorales? ¿Qué entendemos por multa? ¿Qué entendemos por paquete electoral? Ya les había dicho cómo conceptualizamos a un precandidato. ¿Quiénes son los organizadores de actos de campaña o de precampaña? ¿O qué entendemos por violencia política contra las mujeres en razón de género? Es muy importante que tengamos claro cuando hablamos de cada una de estas figuras. Todos ustedes lo tienen en la ley que les acabo de señalar y que ustedes ya tienen en su grupo. ¿Sí? Seguramente ustedes ya tienen nociones en torno a estos conceptos. Para que no haya mayores dudas, yo les recomiendo, insisto, en que revisen la ley que tienen ustedes ya en su grupo, para que quede bien claro. Ahora bien, de acuerdo a los delitos en materia electoral, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que señala. El artículo 4 nos dice que el Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio en el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. ¿Qué se refiere o qué nos indica que el Ministerio Público actúe de oficio?
en principio lo que significa es que no necesita de la denuncia de nadie. Si el Ministerio Público sabe o le consta que están cometiéndose algunos delitos, puede investigar. De hecho, también tenemos, por ejemplo, y ustedes lo deben de saber, una unidad de inteligencia financiera que también actúa de oficio. Si la unidad de inteligencia financiera le hace llegar a algún ministerio público, en este caso federal, informes en torno a que en alguna determinada campaña se está desarrollando o están utilizando recursos económicos fuera o no declarados o en exceso, el Ministerio Público tiene que seguir la investigación. Basta con que tenga la noticia criminal y el Ministerio Público actúa. ¿Sí? Y tiene el deber y la obligación de continuar y llevar a cabo la investigación hasta que la misma se termine. ¿Cómo se va a terminar? Pues en principio puede ser con varias determinaciones. Puede determinar una reserva, puede determinar un archivo temporal, puede determinar un no ejercicio de la acción penal, o bien puede determinar ejercitar la acción penal y judicializar este tipo de denuncias. Esto es, llevarlas ante un juez. Esta es la importancia de saber que el Ministerio Público, en cuanto tenga la noticia criminal, va a tener la obligación de investigar. ¿Qué Ministerio Público va a ser el encargado? Depende del ámbito en donde se desarrollen las conductas que tiene que investigar. Si estamos en presencia de funcionarios federales, pues al Ministerio Público que le va a corresponder es, por supuesto, al Ministerio Público Federal. Pero si estamos en el ámbito local, por ejemplo, en cuestiones de gobernadores, presidentes municipales, cabildos, a quien le va a corresponder es al Ministerio Público local. Esa es la división. Otra cosa muy importante es lo que ya les había señalado. El artículo 5 de esta ley nos señala que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá además, o sea, hay que sumarle, además de la sanción correspondiente en el tipo penal, de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal de las entidades federativas de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esta inhabilitación va a tener una duración de 2 a 6 años. Y también le señalé, en su caso también va a proceder que la destitución del cargo. Si hay alguien que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión y comete algún delito electoral, bueno, además de la sanción que se le puede imponer y que está estipulada en la ley, también se le va a poder inhabilitar. Y el tiempo de la inhabilitación va a ser de 2 a 6 años, obviamente, después de su destitución. Para reforzar, nos señala el artículo 6 que las penas previstas en los delitos de este título se aplicarán con independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la comisión de los delitos previstos en esta ley. ¿Qué es lo importante de esto? La concurrencia. Muchas veces a nosotros se nos va o se nos pasa palabras claves. En este caso, ¿qué entienden ustedes por concurrencia? ¿Es todo aquello que coincide con la materia? Es todo aquello que coincide con la materia. Muy bien, ¿qué más? ¿Nadie? Bueno, la concurrencia nos habla de que pueden existir uno, dos o más ordenamientos jurídicos que regulen las mismas conductas. ¿Sí? En este caso yo ya les dije de 2 leyes nada más que regulan conductas en materia de delitos electorales, que es la Ley
General en materia de delitos electorales y el Código Penal Federal. Ahorita solamente estamos viendo la primera. Y estos son solamente, como nosotros decimos, sentar las bases, tener claro cuándo se puede o no se puede aplicar alguna cosa. ¿Por qué? Porque más adelante ya se establece cuáles son los delitos, por ejemplo, en el artículo 7, en materia de voto, de votaciones y credenciales. Si ustedes analizan, no vamos a leer, por supuesto, toda la ley porque sería bastante tedioso y aparte no es el objetivo. Pero sí se lo señalo y les señalo cuáles son los puntos principales o qué es aquello de que trata el artículo. El artículo 7 habla de los delitos en materia de voto, de votaciones y de credenciales. El artículo 8 habla de delitos en materia de alteración, sustitución, destrucción, comercialización o hacer uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, al padrón electoral o lista de electores. De acuerdo a su experiencia y lo que ustedes conocen o han visto o han vivido, ¿cuáles serían aquellos delitos en materia de voto, votaciones y credenciales? ¿Cuáles conocen? ¿Qué conductas creen ustedes que sean catalogadas como delitos cuando hablamos de delitos en materia de voto, votaciones y credenciales? ¿No, nada? Que alguien pretenda votar con un credencial no vigente. Puede ser. Pero hay otros que incluso creo que la mayoría los conoce o ha escuchado hablar de ellos porque son bastante descarados. Pues es entregarte una despensa o cualquier tinaco o algo a cambio de tu credencial del lector, te apuntan y eso es un delito, ¿no? Electoral. Eso es un delito y se puede ser en materia de programas sociales. Cuando nosotros hablamos en materia de voto, votaciones y credenciales, pues es cuando hacen la compra del voto. Por eso ahí les puse la imagen. Cuando alguien les ofrece dinero para comprarles el voto, o bien para que le den su credencial, o bien para que ustedes determinen, vayan a votar por determinado candidato. ¿Cuántas veces no hemos visto que y siempre que hay elecciones se habla de que gente vende su voto, o gente que la compra, o gente que ofrece dinero por la credencial, o bien que les dicen, ve, vota y me mandas la foto de tu voto y entonces te pago? Todas esas conductas están establecidas en el artículo 7 de la ley que les acabo de señalar. Ahí están establecidas y versan básicamente en materia de voto, votaciones y credenciales. Ahí les puse también otra imagen donde se ve a una persona mal encarada señalándole a una persona dónde tiene que votar. Desde el momento en que ustedes o alguno es coaccionado a votar en determinado sentido por determinada persona, pues entonces ya estamos en presencia de la comisión de un delito en materia electoral. Cuando estamos en presencia de aquellos delitos en materia de alteración, sustitución, destrucción, comercialización, uso ilícito de documentos relativos. Pues también para nadie ha sido un secreto porque han sido noticias de carácter nacional e incluso que han trascendido nuestras fronteras, pues cuando se ha dado el caso de que se venden el padrón electoral. Seguramente ustedes recordarán hace algunos años estaban vendiendo, tenían los hasta creo CDs o memorias USB en Tepito, donde se vendía el Registro Federal de Electores. Entonces, cuando estamos en presencia de este tipo de actos, pues por supuesto que estamos en presencia de delitos en materia electoral. Ustedes con su experiencia seguramente conocerán más delitos o más actos que se adecúan a estas descripciones y que por supuesto forman parte de los delitos electorales. Delitos en materia de inducción, presión o abstenerse de votar, lo mismo. ¿Quién puede inducir o presionar a alguien para votar en determinado sentido? ¿Quién creen ustedes que lo puede hacer?
Bueno, atendiendo a la pregunta específicamente, ¿quién sí lo puede hacer? Pues evidentemente el candidato, pero en tiempo específico programado para ello, ¿no? Fuera de ello, pues ya no. Muy bien, veo muy poquita participación, como que no quieren hablar los demás. ¿Quién puede Un superior inducir al jerárquico, uso? profesor. Así es, un superior jerárquico. Cualquier candidato, ya les dije, incluso el jefe de manzana, el delegado, cualquiera. Alguien está poniendo ahí o escribiendo sobre la pantalla. Yo no tengo el control de eso. Si nos ayudan para que no se vea eso, estaría perfecto. Dice que Romeo. Ah, Romeo lo escribió. No tengo idea de cómo quitarlo. Pero bueno, ¿quién puede inducir entonces? Cualquiera. Incluso si el vecino te induce, si te presiona, si el jefe de manzana, si el delegado, si el candidato, cualquiera. Si te induce, te presiona o busca que te abstengas de votar, está cometiendo un delito electoral. De igual manera, se establece en el artículo 10 el mal uso de recursos. ¿Dónde se puede hacer mal uso de recursos? Desde que empiezan las campañas e incluso antes. Para nadie es un secreto que muchos candidatos compran publicidad. Para nadie es un secreto que muchos precandidatos o gente que quiere acceder a un puesto electoral, pues busca regalar cosas, dar dádivas, dar despensas. Muchas veces recursos que están etiquetados para una situación, pues son desviados y se utilizan para otro tipo de actos. De tal manera que cuando se haga uso de un mal uso de los recursos, principalmente por los funcionarios, pues entonces también estamos en presencia de un delito en materia electoral. ¿Sí? Cuando hay aportaciones, cuando hay blanqueo o lavado de dinero, que también se ha dado, en todos esos casos estamos en presencia de delitos electorales. Ahí lo tenemos ya, en el artículo 11 lo tenemos de manera más clara. En el artículo 11 se señala que se comete un delito electoral, uno, cuando se coaccione o amenace, lo que ya habían dicho ahí algún compañero, coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña o pre-campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Nosotros hemos visto, hemos sido testigos, porque últimamente se ha estado dando, de muchas marchas que convocan ahorita el ala opositora, y muchas de estas marchas pues son realizadas realmente por gente que es empleados de ellos. Ha habido incluso bastantes memes que se burlan porque quien está en la marcha son la gente que ayuda, los empleados, los trabajadores, empleados domésticas, empleadas domésticas, que son los que realmente están haciendo las marchas, y las personas que se supone están en contra no lo hacen. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un acto de esta naturaleza, pues estamos en presencia de un delito electoral. ¿Dudas hasta aquí? Avanzamos, entonces. Esto también es muy importante, lo que señala el artículo 12, porque dice: se impondrá una sanción la sanción de suspensión de derechos políticos hasta por 6 años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo, a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. ¿Por qué creen ustedes que alguna persona no se presente a desempeñar el cargo para el que fue electo?
La mayoría de los que buscan un puesto de elección popular, pues lo que quieren es ser electo. ¿Por qué no se presentarían? Pues por coacción por medio de amenazas. Puede ser, es posible. ¿Por qué más? Porque hay una orden de aprehensión. En el caso de Naucalpan, hace algunos años, David Sánchez era presidente municipal y fue electo para ser diputado federal. Y después de haber ido a registrarse, a tomarse la foto, saliendo de la cámara fue detenido un par de días antes de tomar protesta y ya no se presentó a tomar posesión como diputado federal, a tomar protesta como diputado federal. Es un supuesto también. Por enfermedad. Por enfermedad. Bueno, ahí tendría hasta cierto punto disculpas. Más bien esto va encaminado a lo que establece el artículo 63 constitucional, donde se señala que alguna persona puede ser electo para 2 o más cargos públicos al mismo tiempo. En tal caso, la persona que haya sido electa tendrá que elegir qué cargo va a desempeñar. ¿Sí? Pero tiene que dar aviso, porque si no da aviso, entonces se le puede aplicar alguna de estas sanciones. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna cámara, diputados, senadores o asambleas. Yo sí tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y también en la Cámara de Senadores. Y era muy común que algunos diputados fueran llamados a otros puestos y dejaban en su lugar a su suplente. Pero se le da aviso a la Cámara. Y cuando se le da aviso y queda el suplente, no hay mayor problema. El problema es cuando, siendo electo, no se presenta a tomar posesión de su cargo sin dar razón alguna. Obviamente, si es por algún tipo de enfermedad, como lo señaló algún compañero, pues recuerden que también hay principios generales de derecho que señalan que nadie está obligado a lo imposible. En tal caso, si alguien tiene como prioridad el cuidado de su salud, pues no se le puede achacar una falta, porque sabemos que hay bienes jurídicos protegidos que son de mayor jerarquía que otro. Y creo que para nadie sería un problema elegir entre su salud o un puesto público. Y bueno, eso es lo que yo pienso. No sé si alguien piense de distinta manera. Maestro, Es el caso del diputado de Michoacán. Era pariente del gobernador que tenía nexos con la mafia y nunca se presentó a tomar la protesta. Ok. Y ya no fue diputado. En ese caso, como no toman la protesta, pues no tienen la protección del fuero y por supuesto que puede ser detenido y sancionado en cuanto sea llevado ante las autoridades responsables. Muy bien. Por ahí, profe Prudencio, ¿querías hablar? Sí, iba a comentar que, no sé, cuando la esposa, por ejemplo, va en un cargo de propietario, pero el marido es suplente, no es el caso, no, tengo duda. Ya no aplica por la cuestión de género. Que para las vibras, dice. Sí, pero era lo que no hacían, ¿no? aplica. Así llegando del panteón, bañate. Actualmente ya no aplica esa situación porque ahorita ya está muy en boga la cuestión de género. Incluso vamos a ver que más adelante, si no estoy mal, es el último artículo, creo que es el 23, donde se señalan delitos en contra de las mujeres por cuestiones de género. Violencia política, le llama a la ley, violencia política. Ahorita vamos a llegar a eso. Ok. Pero bueno, avanzamos entonces. Se habla también de delitos en materia de registro federal de electores del padrón de elector o del listado de electores en el artículo 13. Se establecen de igual manera al igual que en los anteriores, diversos supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues hacer obviamente mal uso del registro federal de electores, que haya venta, copia, regalo, o que se utilicen como se ha llegado a utilizar. Son cosas que han pasado pues para cuestiones publicitarias.
Ustedes recordarán que en algún momento se utilizó el Registro Federal de Electores para entablar precisamente hechos comerciales. Entonces eso pues no puede ser porque se supone que estamos en presencia de un instituto, en este caso Nacional Electoral, que debe de proteger los datos porque son datos sensibles de todos y cada uno de los que estamos registrados en este Registro Federal de Electores. Entonces cualquier uso distinto a los establecidos por la materia electoral, que en este caso sería solamente para la promoción y la emisión del voto, pues puede ser considerado como un delito electoral. Y bueno, pues aquí tenemos también lo que habían señalado por ahí algún compañero en torno a los delitos que pueden cometer los precandidatos o candidatos. Ahí se establece en el artículo 14 que se impondrá prisión de 2 a 9 años al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción 3 del artículo 11 que ya vimos anteriormente. No vimos todas las fracciones, pero bueno, les di cuál era el tema principal de cada uno de estos artículos que estamos señalando. Vienen otras conductas que también pueden ser sancionadas, como las siguientes. De acuerdo al artículo 15, se impondrá de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación. ¿A qué se refiere cuando digan al que por sí o por interpósita persona? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que sería a título personal o por medio de una persona que haga las veces de mi representación. No le escuché bien, se me perdió la señal. Ajá, sí, vaya, yo creo que aplica al que por sí, en este caso a título personal o por interpósita persona, o sea, que use a otra persona para que haga lo que él determina, pues ahora sí, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero, ¿verdad? Así es. Esto es lo que comúnmente se conoce como un representante, ¿no? A un emisario. Cuando uno mismo o por un emisario, por un tercero, realice, destine, utilice, reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación. ¿Sí? En materia penal se habla ahí de partícipe o de copartícipe, de cómplice, básicamente. ¿Sí? Hay que Ahí estamos especificar hablando. que este artículo o esta ley no estaba vigente cuando el caso Bejarano o el compañero o del compañero Imas. Así es. Y no, si lo No, esta ley, hubieran sentenciado. de hecho fueron sentenciados, pero por otros delitos, no por este. Esta ley data apenas del 2014. No es relativamente joven. A ellos se les sentenció, sí, pero por otras conductas. ¿Sí? No, pero de igual manera podrían haber sido, por supuesto, que procesados y en su caso sentenciados. Aquí también tenemos en el artículo 16 delitos que pueden ser cometidos por ministros de culto religioso. ¿Cuáles se imaginan ustedes que pueden? ¿Qué delitos pueden cometer los ministros de culto religioso? ¿Cuáles conocen ustedes? Que se le aplicó a una elección municipal cuando el cura llamó a votar por el candidato antes de la elección en misa En y gana Michoacán, el si no estoy candidato mal. y se anula la elección. Fue en Michoacán, si no estoy mal, ¿no? Sí. Así es. Los delitos que pueden cometer los ministros de culto religioso, y cuando digo ministros de culto religioso es de todas aquellas religiones o sectas que están reconocidas ante la Secretaría de Gobernación, cuando alguno de ellos coaccione o bien induzca al voto a favor de algún determinado candidato o partido político. Entonces puede ser cualquier ministro de culto religioso. Ahí les puse a ustedes una foto donde hay diversos ministros de diversos cultos religiosos. Entonces cualquiera de ellos. No importa que sean, en nuestro caso,
evangélico, apostólico, católico o de alguna otra religión. Si alguno de ellos los induce, por supuesto que está cometiendo un delito electoral. Ellos no pueden hacer eso, inducir al voto a sus fieles o a sus seguidores para que voten a favor de determinado partido político o candidato o grupo político, coalición. No se pueden meter. ¿Alguien de ustedes sabe por qué los ministros de culto religioso no pueden ser candidatos? Por el principio de laico que tiene la Constitución. Se lo permite. Mamá, ¿Y yo por qué no estaba lo pensando permite? que había dicho Rodolfo de eso. El culto religioso no permite la participación de los, ya sean pastores, sacerdotes, a hacer política y como Sí. lo acaban de comentar, no manipulación. Pero la pregunta es ¿por qué no se les permite? Se supone que está separada. Bueno, de Se hecho, supone que desde la legislación del Código de Derecho Canónico, la misma Iglesia se los prohíbe. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde Sebastián Lerdo Retejada, simplemente recupera lo que la misma legislación canónica, de manera universal, por ejemplo, en el caso de los católicos, se les impide eso. Pero hay otros países donde sí pueden participar. Claro. Aquí no hay... Adelante. Se supone que aquí por eso está separada la política y la religión, ¿no? Sí, eso me queda claro. Sí, está separado, sí, desde las leyes de Sebastián Lerdo de Tejada, 1876, antes con las leyes de Benito Juárez. Pero la cuestión aquí la pregunta es, ¿por qué no se les permite? ¿Se han preguntado por qué no? En otros países sí se les permite, a pesar de que esté prohibida por la misma legislación canónica. ¿Por qué no se les permite? Creo que tiene mucho que ver precisamente con la relación normativa que existe entre la Secretaría de Gobernación y todas aquellas asociaciones religiosas, ¿verdad? Donde me imagino que está perfectamente estipulado que pues deberán o estarán, digamos, asociadas para ejercer un culto religioso, no así político. Sí, otra vez, o sea, sabemos que está prohibido en la ley. O sea, eso me queda claro, no, eso no está discusión, pues, que no pueden participar, eso no está discusión. La pregunta es, ¿por qué no pueden? ¿Por qué se les prohíbe aquí en la legislación mexicana? ¿Alguien se lo ha preguntado? A ver, Maestro, ¿me permiten? Un compañero. Darío, adelante. Perdón, Adelante, compañero. Bueno, como lo escuchamos, ya hay razones históricas. Sí. La iglesia fue un factor de poder muy importante que mantuvo la opresión del pueblo, sobre todo el alto clero. La otra es porque la iglesia trata asuntos del espíritu y el Estado es laico. Trata asuntos espirituales y la política es un asunto terrenal. Entonces, además que es un factor de poder importante, la iglesia, y de manipulación importante. Utilizando el sentimiento religioso se podría manipular a la gente en ese sentido. Creo que la prohibición está basada en todos estos elementos. Bueno, yo creo que... Adelante. La prohibición, más allá de lo jurídico, porque se advierte y se reconoce en los ministros de culto cierta capacidad para poder influenciar en la toma de decisiones de los ciudadanos, y luego entonces pues se previene en ese sentido, ¿no? Bueno, porque responden a intereses de otro Estado, al Estado Vaticano. Ahí, a ver, creo que ya dieron en el clavo, don Salvador. Sí. ¿Qué dijo? Es que responden a los intereses de otro Estado, el Estado del Vaticano. Ellos tienen ahí esta parte enclaustrada en la parte ideológica, cultural, histórica.
incluso jurídica de parte de la propia institución católica. Así es, esa es la verdadera, más allá de las cuestiones jurídicas y todo lo que ustedes señalaron, no se le permite a los ministros, en este caso de católicos, participar en las cuestiones políticas porque ellos ya responden. Para poder ser ministros de culto, ellos tienen que responder y jurar lealtad a otro estado, en este caso al Estado Vaticano y en especial al Papa. Por eso no se les permite o no se les ha permitido aún la participación en cuestiones políticas, porque tendrían, imagínense que algún ministro de culto religioso llegara a una decisión de poder, que llegara a ser presidente de la República y que antes hubiera jurado lealtad a otro estado. Eso es lo que no se permite. Por eso la prohibición de que los ministros de culto participen en la política. ¿Sí? Si ellos dejaran de ser ministros, pudieran participar en la política. ¿Por qué? Porque se supone que ya están libres de cualquier compromiso o sujeción a cualquier otro estado. Sí, tengo dos manitas arriba de Juan Manuel Trujillo y Darío. ¿Ya fue su participación o quieren participar? No, la mía de Darío ya. Ok. Darío y Juan Manuel. También. También, perfecto. Bueno, avanzamos entonces. El siguiente numeral señala que se impondrá de 100 hasta 500 días multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Aquí, ¿quién podría negarse a certificar documentos concernientes a la elección? Esto va muy específico para alguien. Los funcionarios de casilla. Para los funcionarios de casilla en principio, ¿y para quién más? Los del INE. ¿Quién más podría dar fe? De la Junta Electoral. ¿Alguien más? Los notarios, ¿no? Los notarios. Notarios. Siempre que hay una jornada electoral, se establecen convenios con los colegios de notarios para que ellos dejen a una especie de guardia y puedan trasladarse, de ser necesario, a dar fe de alguno de los hechos que se puedan estar denunciando. Entonces, ellos también pueden estar sujetos a este artículo. Más allá de los funcionarios electorales de casilla, principalmente es el secretario, es también para los notarios. Si ellos se niegan, también se les puede imponer alguna sanción de las estipuladas en esta ley, que aquí se dice una multa de 100 hasta 500 días. ¿Ok? Vamos avanzando. Lo bueno de todo esto es que la mayoría de ustedes pues conoce y tiene conocimientos en torno al tema. Aquí establecemos en el artículo 19, dice que se impondrá multa de 100 a 150 días, de 50 a 100 días y prisión de 6 meses a 3 años a quien durante el procedimiento de consulta popular se establecen varios supuestos, pero aquí lo importante es los delitos que se pueden cometer durante una consulta popular. ¿Qué delitos se pueden cometer? ¿Cuáles se imaginan ustedes que puedan darse? Son básicamente los mismos que se pueden dar en una jornada electoral. Que haya coacción o compra de votos o que haya intimidación. Todo ese tipo de delitos también se puede, o todo ese tipo de conductas más bien se pueden también establecer durante una consulta popular. Recuerden ustedes que la consulta popular, que tiene su fundamento constitucional en el artículo 35, pues establece para que todos los ciudadanos puedan opinar en torno a determinados temas que se consideran de importancia para la nación. Al ser importantes para la nación, pues entonces es de interés público. Al ser de interés público, le interesa al mismo Estado que participen la mayoría de los ciudadanos. Si se inhibe o hay no sé, conductas que inhiban
la participación o que sean coaccionados o que sean comprados sus votos, pues entonces de igual manera estamos en presencia de delitos electorales. ¿Sí? Básicamente son los mismos que se pueden dar, insisto, en una jornada electoral. Y bueno, de acuerdo al artículo 20 bis, se dice que se establece lo que habíamos señalado hace un momento, el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género a quien por sí o por interpósita persona establezcan de igual manera alguna de las conductas que ya hemos señalado. ¿Sí? Ustedes recordarán hace algunos años el fenómeno de las llamadas Adelitas, que no fue otra cosa sino un grupo de mujeres que fueron electas y cuando llegaron a la Cámara de Diputados, pues en cuanto fueron, tomaron protesta y llegaron a su primera sesión, lo que hicieron fue renunciar o pedir licencia en el cargo para que quedaran sus suplentes, que coincidentemente eran hombres. Por ello también se estableció la necesidad de buscar la paridad de género. Cuando alguien, en este caso alguna mujer, es sujeta de algún tipo de estas conductas, pues por supuesto que también estamos en presencia de un delito estipulado de violencia política en contra de las mujeres por razones de género. Se llamaron Juanitas, no Adelitas, Juanitas. ¿Juanitas? Sí. Ok, entonces corrijo, las llamadas Juanitas. ¿No? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Ya falta muy poco. Ahora vamos a ver lo relativo al Código Penal Federal. A ver, creo que me adelanté. Ahí está, sí. Vamos a ver lo relativo al Código Penal Federal. El Código Penal Federal tiene el título 24º, que es exclusivo para los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos. Es un solo capítulo y en este capítulo, al igual que la Ley General en materia de delitos electorales, se establece también una serie de conceptos para saber qué entendemos por cada una de estas figuras. Y entre ellos, bueno, pues se establece qué entendemos por servidores públicos, qué entendemos por funcionarios electorales, qué entendemos por funcionarios partidistas, qué entendemos también cuando nosotros hablamos de candidatos, qué entendemos cuando hablamos de documentos públicos electorales, qué entendemos cuando hablamos de materia electoral. Todo esto, al igual que en la anterior ley, va a estar conceptualizado. ¿Sí? Podemos hacer un estudio comparativo de qué dice una y otra y se van a dar cuenta que es muy similar. Ahora bien, es bien importante lo que les voy a decir. Vean ustedes. En derecho penal se aplica un principio que se señala de numerus clausus. ¿Qué quiere decir numerus clausus? Esto es que los delitos deben de estar perfectamente bien definidos. Y no sé si sepan, pero creo que es algo de conocimiento general. En materia penal están prohibidas la analogía y la mayoría de razón. Esto es, por más que nosotros digamos que una conducta debe de ser sancionada, si no se encuentra en una ley establecida, por más que, insisto, por más que queramos que sea sancionada, no va a ser sancionada. De tal manera que nosotros debemos de ver, si es que queremos denunciar algún tipo de acto, dónde se establece de mejor manera, si en una ley o en la otra. Entonces tenemos que tener a la mano ambas legislaciones para señalar dónde está estipulada. Insisto, ambas leyes se aplican. ¿De acuerdo? Entonces aquí el Código Penal en principio lo que tiene también, al igual que la anterior ley, es una serie de conceptos para saber qué entendemos por cada una de las figuras que ya habíamos señalado. En esta ley, en el Código Penal, se establece también, al igual que en la anterior ley, que se va a imponer, además de la pena señalada por la inhabilitación, además
de la pena señalada la inhabilitación de 1 a 5 años y en su caso la destitución del cargo. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el término de inhabilitación en la Ley General en materia de delitos electorales? Los 6 años. De 2 a 6 años, exactamente. Avanzamos. En el artículo 403 se establecen los delitos en materia de voto, de votaciones y credenciales. Que aquí le puse de igual manera ver el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales, porque son muy, muy parecidos. De hecho, por eso les puse hasta las mismas imágenes. Porque básicamente se están regulando los mismos delitos. En el Código Penal Federal también se establecen los delitos que pueden cometer los ministros de culto religioso. Y en el artículo 405 se establece los delitos que se pueden cometer en materia del Registro Federal de Electores. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda en torno a esto? Un comentario, profesor. Adelante. Esto, aunque parezca algo que debió haber existido de mucho tiempo, la verdad es que hace relativamente poco tiempo, digamos menos de 10 años, todavía era impensable muchos de estos, considerar delitos, muchos de estos actos. Yo recuerdo alguna ocasión que fuimos a hacer una campaña en Michoacán, en su propaganda tenían al candidato y de fondo la iglesia del pueblo, con las señales de la cruz y todo, y se impugnó porque eran los del PRI. Y hasta después de muchos esfuerzos se logró que se quitara eso de la propaganda. Ese es un ejemplo. Y otro aquí en Naucalpan, donde una vez detuvimos creo que en 2009, detuvimos a unos integrantes del PAN que estaban haciendo promoción. Los presentamos ante el Ministerio Público y el Ministerio Público no los pudo detener, no se declaró incompetente porque no existía precisamente toda esta base de ley para tipificarlos como delitos y nos tuvimos que regresar con nuestros propios honores. Ese es el comentario, gracias. Ok, sí, esto es bien importante lo que señala Alfredo, porque si ustedes son observadores se van a dar cuenta que siempre que hay una jornada electoral, generalmente siempre hay reformas a las leyes electorales y también en este caso el Código Penal Federal. Creo que también la mayoría de nosotros tenemos la edad suficiente para recordar las elecciones del 2000, cuando sale electo Vicente Fox, que en un determinado momento también quería aparecer con su imagen con el fondo de la Virgen de Guadalupe. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Sí, cómo no. Te quiso tomar su estandarte de la Virgen igual. Así es. Como Así Hidalgo. es, entonces. Ajá, así es. Entonces, pues bueno, realmente son cosas que pasan, que la experiencia nos va dando y que, bueno, pues vamos aprendiendo de ello. Por eso les digo que generalmente, siempre después de una elección, siempre hay reformas a las leyes electorales. Casi es como regla. Después de elección, reformas a las leyes. ¿Por qué? Porque siempre, afortunadamente, el mexicano es muy creativo. Desafortunadamente, a veces lo utiliza para el fraude, no para cosas positivas. Y muchos se prestan para buscar los resquicios o los huecos de la ley, pues para poder obtener de ahí un provecho. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, generalmente es después de una elección, viene una reforma a diversas leyes. Bueno, vamos a avanzar entonces. En este Código Penal Federal, al igual que en la Ley General en materia de delitos electorales, también se establece la coacción que se puede llegar a dar. Esto está regulado en el artículo 406, donde se establece que se impondrá de 100 a 200 días multa
al funcionario partidista o al candidato que ejerza presiones sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar de los propios electores. Esto ya lo habíamos señalado hace un momento, cuando se coacciona por el voto. Aquí se habla de los candidatos o precandidatos, pero incluso hemos visto, seguramente ustedes también conocerán, de diversos fenómenos o diversos actos, donde incluso los mismos empresarios llaman a sus empleados a votar a favor de determinado candidato. Entonces, todo este tipo de actos, por supuesto que están catalogados, están clasificados y están tipificados también en el Código Penal Federal. Ahí yo les puse a una persona que está, si lo ven, creo que la imagen habla por sí misma, está coaccionando, está con la mano encima de otra persona. ¿Por qué? Porque está dando a entender que le va a imponer una sanción si no hace lo que él quiere. Y así, por eso está regulado también en el Código Penal Federal. Lo mismo se habla en el artículo 407, de manera más específica, se dice que se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de 1 a 9 años al servidor público que obligue a sus subordinados de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía a emitir sus votos en favor de un partido político o de un candidato. También, lamentablemente, hemos sido testigos de alguna manera, por lo menos de manera indirecta por medio de las noticias, de diversos empresarios e incluso algunos sindicatos que envían cartas o exhortos a sus empleados para que voten a favor de determinado partido o bien a favor de determinado candidato. Todo este tipo de conductas, por supuesto, que están prohibidas y están sancionadas, ya sea en la Ley General en materia de delitos electorales o bien, como estamos viendo aquí también, en el Código Penal Federal. Insisto, todo esto que yo les estoy dando son solamente los puros encabezados. Ustedes pueden ver, yo nada más les estoy citando los artículos, les estoy dando la idea central para que cada uno de ustedes vaya, revise todo el catálogo de conductas que están estipuladas en ambas leyes y donde se señala qué conductas pueden ser catalogadas como delitos. Yo solamente doy el título o bien la idea central. En el artículo 408, bueno, aquí se establece lo mismo que ya habíamos señalado, cuando alguna persona sin causa justificada no llegue a tomar posesión del encargo para el que fue electo. Esto ya también les había dicho, bueno, pues se establece donde en el artículo 63 del párrafo de la Constitución, donde se establece que si algún ciudadano es electo para 2 o más cargos políticos, pues debe de elegir cuál va a tomar y cuál no va a tomar. En el caso de que no va a tomar, pues entonces tendrá el derecho, por supuesto, que es su suplente. Pero si no hace mención de cuál es el que elige y cuál es el que va a dejar, pues entonces sí puede ser sujeto a una sanción. De igual manera, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal, se establecen los delitos que se pueden cometer con el Registro Nacional de Ciudadanos, que también ya habíamos comentado hace un momento, que puede ser la venta, la renta, el regalo, lo que ustedes quieran, con la información que se da o que tiene el Registro Nacional de Ciudadanos. También tenemos los delitos que se pueden dar con el Registro Federal de Electores. Son dos cosas distintas. También hay distintos supuestos donde se establece qué delitos se pueden cometer con el Registro Federal de Electores. De igual manera, en el Código Penal Federal se establece como delitos el uso de los bienes o recursos económicos que tengan a su disposición tanto los funcionarios partidistas, los organizadores de actos de campaña e incluso los mismos candidatos o precandidatos. Como ustedes saben, muchos de ellos hacen uso de recursos que a veces, no sé si llamarles de procedencia ilícita, algunos sí lo han hecho, pero más bien recursos que les llegan violando los topes de campaña o de precampaña. Cuando hacen uso de aportaciones y demás, también estamos en presencia
cuando hacen uso de aportaciones que exceden, por supuesto, los límites establecidos en la legislación electoral, pues entonces también estamos en presencia de un delito en materia electoral. Y bueno, ¿qué es lo importante de esto? O una cosa muy importante, que de acuerdo al artículo 413 nos dice que los responsables de los delitos contenidos en el presente capítulo, por haber acordado o preparado su realización en los términos de la fracción 1 del artículo 13, esto es la forma de participación del Código Penal Federal, pues dice que no podrán gozar del beneficio de la libertad provisional. Ojo, si nosotros tomamos la literalidad del Código Penal Federal, pues entonces nadie podría estar libre. Cualquiera que haya cometido algún delito electoral tendría que estar sujeto a una prisión preventiva. Sin embargo, salvo el delito establecido en el artículo 19 de la Constitución, que es el uso de programas electorales, el uso de programas sociales con fines electorales, como un delito de prisión preventiva oficiosa, cualquier otro delito por el que sean denunciados, cualquiera de las personas que ya vimos anteriormente, pues tienen más bien, el Ministerio Público tendría que justificar por qué no puede gozar del beneficio de la libertad provisional. Ahí tenemos dos principios que chocan. Uno, el de la libertad, otro, el del debido proceso. ¿Sí? En principio, ninguna persona puede ser privada de la libertad, sino salvo en los supuestos que establece la misma ley. Pero insisto, la mayoría de estos delitos no están contemplados como delitos de prisión preventiva oficiosa. En tal sentido, por supuesto que tienen la posibilidad de llevar su proceso en libertad. Eso es bien importante, a pesar de lo que diga este artículo 413 del Código Penal Federal. Hay que hacer en este caso una interpretación sistemática de todas las leyes que regulan los delitos electorales. Y bueno, una parte bien importante es si nosotros estamos en presencia o sabemos de la comisión de un delito electoral, ¿dónde lo podemos denunciar? ¿Quién es el competente para conocer los delitos electorales? ¿Quién creen ustedes que sea el competente? Pues es en la Fiscalía General de la República, ¿no? Ya hay un fiscal electoral, si no me equivoco. La FEPADE. Muy bien. Cuando nosotros estamos en materia federal, en el ámbito federal, el encargado es, como ya lo dijo don Salvador, la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Materia Penal Electoral, mejor conocida como la FEPADE, que no es sino una fiscalía dependiente de la Fiscalía General de la República, que tiene sus instalaciones en Periférico Sur. No recuerdo ahorita bien el número, pero están en Periférico Sur. Esto es en el ámbito federal. Y en el ámbito local, ¿quién será el responsable? Ahí se los puse, nada más es cuestión de que lean tantito. Las unidades especializadas en delitos electorales. Y estas unidades, pues por supuesto que van a depender de las Fiscalías Generales de Justicia de cada una de las entidades federativas. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, compañeros? Maestro, hay algunos comentarios en el chat que a mí me gustaría que las compañeras, compañeros, sus comentarios del chat los hicieran expresos. A ver, vamos a verlos. Ahora mismo. A ver, en el chat. Bueno, con esto yo terminaría mi participación. Agradezco de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes por haber asistido a esta pequeña charla. Perdón.
Y bueno, a ver, vamos a ver en el chat. Buenas tardes, ya ingresé, saludos a todos. Buenas tardes, nos escucha. El tema, si es visible. Delito es un acto donde se infringe una ley establecida desde mi punto de vista, lo cual genera consecuencias acorde a la gravedad, ¿ok? Ya regresé, sí, mande la gracia, sí, por favor. Órganos auxiliares como son delegados o copaces de las colonias se definen como servidor público. Si no reciben salario por parte, si no ejercen recursos por parte del municipio, no tendrían la calidad, ¿sí? De servidor público. No tendrían la calidad de servidor público. Pero si coaccionan al voto, sí podrían ser sujetos de alguna sanción. ¿Cuál es la diferencia? Se las expliqué al inicio. Si es servidor público, aparte de la sanción que se le puede imponer por la comisión de algún delito, también puede ser destituido e inhabilitado en su función de funcionario público. Si no es funcionario público, si no es servidor público, pues solamente se le impondría la sanción que está establecido en alguna de las leyes. Ese sería el comentario. ¿Se puede hablar de violencia política en contra de hombres en la ley? Jesús Gómez. ¿A qué se refiere con esto, Jesús? No alcanzo a entender su idea. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. Sí, en la ley le está muy tipificado la violencia contra la mujer, Sí. pero la mujer también genera violencia contra el hombre, Ok. violencia política. A lo mejor no está estipulado, pero también lo hace. Sí, claro. ¿Contempla en algún momento la ley también ese delito o no? Mire, los delitos, hay que partir de una base muy simple. Los delitos los puede cometer tanto el hombre como la mujer. No, ningún delito es en específico, salvo el feminicidio, que sí, el sujeto pasivo es la mujer. En principio, cualquier delito puede ser cometido por hombre o por mujer, ¿no? En cualquier ámbito. Usted lo puede ver en Código Penal Federal o Código Penal del Estado de México. Puede ser cometido tanto por hombres o por mujeres. Lo que pasa es que hay como ustedes pudieron verlo, hay un artículo en específico que habla de la violencia política en contra de las mujeres. Si usted me pregunta si hay un delito o hay un artículo o capítulo en especial para los hombres, no lo hay. No lo hay. Sí, muchas gracias. ¿Por qué no lo hay? Pues podemos señalar varias razones, pero no lo hay. Solamente existe para las mujeres, como lo podemos ver. Varios pudieran sentirse discriminados, puede darse el caso. Puede darse el caso porque si nosotros observamos lo que dice el artículo 4 de la Constitución, se habla de una igualdad jurídica. Cuando hablamos de una igualdad jurídica, se establece que deben de haber las mismas condiciones tanto para el hombre como para la mujer. Pero históricamente, por las cuestiones de violencia de género que ha sufrido la mujer, se ha establecido la necesidad de establecer, valga la redundancia, en las legislaciones algún tipo de apartado en especial para la protección de la mujer, como es en el presente caso. ¿Sí queda claro, Jesús? Sí, claro que sí, gracias. Ok. Después dice que Darío Rojas, que las falsifiquen. No entiendo aquí a qué se refiere, Darío. Si nos lo explica, estaría mejor. ¿Está Darío? Pero ¿quién Darío, mi hijo? Porque yo no escribí nada. Así yo, buenas noches. Darío Rojas. Justamente cuando hablabas de temas con las credenciales del lector, me vino a la mente que las pudieran falsificar. Ah, sí, por supuesto. Y en otro caso, también que pudieran ir otras personas con credenciales que no son las suyas. Sí, claro. Sí, por supuesto que todo ese tipo de actos
están contemplados la falsificación, el uso de credenciales, que te compren la credencial o que te den algún tipo de emolumento por dar tu credencial, por supuesto que está contemplado, sí está contemplado ahí en ambas, en la Ley General de Materia de Delitos Electorales y el Código Penal Federal. Dice Medán, y si no se presenta por amenazas del crimen organizado, ¿qué pasa? A pesar de haber sido elegido, híjole, pues tendría que solicitar, obviamente, primero tendría que hacer la denuncia correspondiente. Si no pasa, pues, ¿qué pasa más bien? Pues ya sería una cuestión también de la misma legislatura, o depende del cargo para el que haya sido elegido, ¿no? Generalmente pasa con los diputados locales, algunos senadores, pero no he entendido que haya en contra de gobernadores o del presidente hasta ahorita. Espero que no pase. Pero ¿qué pasa? Pues tendría que pasar, si no se presenta y aduce alguna causa de justificación, pues tendría que presentarse su suplente. Dice, porque rebasa el poder del Estado, el pueblo se guía más por el poder de Dios. Me supongo que es por los delitos de los ministros religiosos. Silencien sus micrófonos. Considero importante dar a conocer las sanciones por delitos electorales a efecto de inhibir una potencial práctica. Todas las sanciones están de hecho leí aquí varios que empezaban precisamente con la sanción, pero todos lo encuentran ustedes en la ley, que ya me dijo profe Prudencio que ya la tienen en su grupo. Les mandé la Ley General en materia de delitos electorales, tienen la Constitución, tienen el Código Penal y tienen el Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ya lo tienen para su consulta, ustedes lo pueden consultar cuantas veces lo deseen. En Naucalpan, donde haya una unidad de delitos electorales, no tengo contemplado aquí que en Naucalpan haya, pero lo pueden. Recuerden ustedes que el Ministerio Público se rige por el principio de unidad. Nada impide que si ustedes notan algún delito electoral, vayan con el Ministerio Público más cercano, en este caso el Ministerio Público está ahí junto a Presidencia Municipal, y levanten su denuncia. Tienen que levantarles la denuncia. Hay un principio de unidad del Ministerio Público. Esto es, cualquier Ministerio Público en principio puede levantar cualquier tipo de denuncia. Hay fiscalías especializadas, sí. En su caso, si no quisieran levantarla, tendríamos que exigir que lo hagan y que después lo envíen a la unidad correspondiente, pero lo pueden hacer. Tienen la obligación de levantar las denuncias correspondientes. Y ya después ellos turnarlas a la unidad especializada. Muy bien. Pues serían todos los mensajes que tenemos hasta ahorita del chat. Si alguien de ustedes quiere hacer algún otro tipo de comentario, pregunta, sugerencia o lo que ustedes deseen, adelante. Pues si ya no hay comentarios, estaríamos cerrando este curso el día de hoy. No veo que levanten la mano. Agradecerle, maestro, esta exposición que nos hizo bastante buena. Solamente en la próxima sesión empezamos con datos estadísticos de los comportamientos electorales en Naucalpan, en el Estado de México. Estará con nosotros el compañero Alfredo Anaya con esta información, este análisis, y le pediría al compañero Darío Rojas que nos apoye con la clausura de este curso del día de hoy. Bueno, pues agradecerle al maestro ponente, agradecerle la asistencia a todos nuestros compañeros alumnos y a Prudencio, que está coordinando este módulo, que va, creo que muy bien, pues está ilustrando sobre cuestiones fundamentales que vamos a tener que enfrentar en el próximo proceso electoral. Entonces creo que va muy bien el curso, que esta sesión ha sido muy rica.
que nos deja los materiales, nos deja claridad en muchos conceptos y en los delitos, y agradecemos pues nuevamente a todos ustedes su asistencia. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Muy bien. Cierto. Gracias y muy buenas noches. Gracias y muy buenas Muchas noches. gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias A a todos. todos ustedes. Gracias, maestro Ramírez. Próximo lunes, Gracias, compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, Cuídense maestro. mucho. Muchas gracias, Gracias, a gracias. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Igualmente. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.